Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las implicaciones a la seguridad global del atentado terrorista en una sala de conciertos de Moscú. Alrededor de 150 personas murieron en el atentado terrorista del pasado 22 de marzo en una sala de conciertos de Moscú, uno de los actos más sangrientos en la última década en la capital rusa. El Estado Islámico, el ISIS-Khorasan, la rama de la organización basada en Afganistán, toma la responsabilidad del atentado y 4 ciudadanos de Tayikistán han sido apresados y torturados por su supuesta participación. ¿Cómo se explica ese acto dentro de la política interna rusa? ¿Y cómo se vincula esto a la situación geopolítica del momento, tanto en Europa como en Medio Oriente? Durante mis años de estudios de doctorado en París, mi directora de tesis, Madame Carrère d'Ancos, publicó en 1978 una de sus más famosas obras, llamada L'Empire éclaté, la explosión del imperio, a propósito de la Unión Soviética y las múltiples nacionalidades que la componían. Su tesis era que, dadas las altas tasas de natalidad de las nacionalidades no rusas, en particular las de las repúblicas centroasiáticas, estas terminarían por predominar sobre la población rusa, cuestionando el poder de esta. Pese a la popularidad de este libro, sus tesis nunca fueron tomadas muy en serio y, como se demostró una década después, no fueron estas las causas de la disolución soviética. Pero lo que sí se dio a partir de esta disolución fue un proceso de independencia de las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central en países autónomos, con valiosos recursos naturales, un valor geoestratégico militar para Rusia y una fuente de mano de obra migrante cada vez más importante para la economía rusa. A fines de 2020, Rusia tenía más de 5 millones de migrantes de Asia Central, lo que constituía el 40% del total de migrantes. Nuevas cifras revelan que para fines de 2023 ya había casi 1 millón de ciudadanos de Tayikistán en Rusia, es decir, una décima parte del total de la población de esa república centroasiática. Y la relación de Rusia con estas minorías étnicas sigue el mismo patrón que la de las potencias occidentales con los migrantes de sus excolonias: explotación económica, racismo con un agravante, su utilización como carne de cañón en sus intervenciones militares externas, como la de la invasión a Ucrania. Si agregamos a esto que estas minorías, así como las de las repúblicas del Cáucaso, le hace Chechenia y Dagestán, tienen una cultura e identidad islámica, la situación se complica por las crecientes tensiones musulmano-occidentales de las últimas décadas. De hecho, el temor a la expansión de las corrientes islámicas fundamentalistas, dada la revuelta islámica en Irán, una de las principales causas de la ya histórica invasión soviética a Afganistán en diciembre de 1979, misma que dio origen a todas las guerras y fundamentalismos que ese país ha sufrido desde esa época. Y es justo de Afganistán de donde proviene la corriente islámica que ha asumido la autoría del reciente atentado terrorista en Moscú. A raíz de ese atentado, aceptando la responsabilidad de estos grupos a los que absurdamente se quiere vincular con las fuerzas ucranianas, las autoridades rusas han declarado que se incrementará el control sobre estos migrantes. De manera paradójica, depende gran parte de la economía productiva y de servicios y el suministro de nuevos recursos humanos, carne de cañón, a su obstinada invasión de Ucrania. Esta crea naturalmente contradicciones en sus políticas internas a nivel económico y militar. La vinculación de este atentado con la situación de guerra en el Medio Oriente es también compleja. Antes de su invasión a Ucrania, Rusia se involucró a fondo en la defensa del régimen de Assad en Siria,
al que combatían tanto fuerzas de oposición democrática como grupos islamistas radicales, como el Estado Islámico, también conocido como ISIS, que recordemos llegó a controlar importantes regiones dentro de Siria, pero también de Irak. Las fuerzas que lograron controlar y casi erradicar a ISIS en Siria y regiones de Irak no fueron las rusas, sino los kurdos apoyados por Estados Unidos y países europeos. Pero ISIS no desapareció, se dispersa en un sinnúmero de grupos en África y Medio Oriente que planean acciones en estas regiones en Europa y, como vemos ahora, en Rusia. ISIS no parece vincularse con los grandes actores del conflicto del Medio Oriente, le hace Irán, Israel, Siria o los países del Golfo, pero sí juega un rol de desestabilización en un conflicto ya en llamas a raíz de los criminales ataques de Hamas a Israel que desencadenaron el actual genocidio de Israel contra Gaza y contra Palestina. De manera que un atentado como el ocurrido en Moscú el 22 de marzo puede complicar aún más el tablero de conflictos que presenciamos actualmente. Aún en el caso de que las grandes y medianas potencias lograran negociar altos al fuego y soluciones a corto plazo, las numerosas contradicciones surgidas de estos conflictos amenazan con nuevos riesgos e inseguridades que será muy difícil detectar y casi imposible prevenir a mediano o largo plazo. La globalización de la inseguridad permanente. Para Radio Educación les habló Edmé Domínguez Reyes.